no reciben transfusiones de sangre, ya que su religión no se los permite. Y es que los testigos de Jehová se han convertido en un grupo religioso bastante llamativo entre la diversidad de credos que conviven en nuestro país. ¿Cuánto logra mi fe en ti, Jehová? En el mundo, actualmente, existen más de 8 millones de adherentes a esta religión, con cerca de 120.000 congregaciones y con presencia en 240 países. Los testigos de Jehová se han convertido en una religión que ha traspasado todas las fronteras. Este grupo, que se define como cristiano, fue fundado a fines del siglo XIX en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Charles Taze Russell. Su nombre quiere decir cristianos que proclaman la verdad acerca de Dios. La Biblia indica de que los primeros testigos de Jehová fueron después del pecado de Adán y Eva, en este caso Abel. Si alguien lee en el Nuevo Testamento Hebreos capítulo 11, va a notar de que hay una larga lista de testigos de Jehová desde hace mucho tiempo. Los datos históricos hablan de que en 1881, Russell, uno de sus líderes allá en Estados Unidos, rompieron con las tradiciones cristianas tradicionales, más bien con las tradiciones cristianas que se relacionan con el hecho protestante. Esas son sus raíces. Entonces empiezan a elaborar una doctrina, hay una relectura de la Biblia. Pero, ¿qué hay que hacer para ser testigo de Jehová? Según señalan ellos mismos, se debe estudiar la Biblia, poner en práctica día a día lo que se aprenda y además bautizarse cuando se es autorizado por los ancianos de esta congregación. En mis manos y mis pies. Este grupo religioso usa su propia versión de la Biblia, a la que llaman traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Los seguidores de esta religión creen ciegamente en ella y en Jehová como único Dios. Los testigos de Jehová establecen que Jesús es el Hijo de Dios. Oye, Nacho, estábamos hablando de los testigos de Jehová, decíamos que son 8 millones de personas en el mundo. ¿Y sabía usted que no se hacen transfusiones de sangre, no celebran la Navidad y tampoco los cumpleaños? Y no comen prietas. ¿Por qué? Sigamos viendo el reportaje. Los testigos de Jehová establecen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo ven como Dios mismo. Es por esto que tampoco creen en la Santísima Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjese, que ellos no veneran ni adoran a la Virgen, ya que no la consideran la Madre de Dios, sino que solo la Madre de Jesús. Nosotros sabemos de que existe el Padre y también el Hijo y existe el Espíritu Santo. La Biblia lo menciona definitivamente, pero en ninguna parte de la Biblia encontramos un texto que diga que ellos tres son uno. ¿Ya? Sí encontramos de que se habla mucho del Padre, Jehová, o Yahvé como le dicen los católicos, de Jesús, y del Espíritu Santo no se habla tanto como persona, sino como una fuerza poderosa que Dios usa para cumplir su propósito y ayudar a los seres humanos. Los miembros de esta religión se visten de manera sobria y recorren las calles con sus folletos anunciando las buenas nuevas del reino. Los testigos de Jehová tampoco usan armas, no se unen a los ejércitos ni participan en las guerras. Esto porque para ellos la guerra y el conflicto es incompatible con la ética de amor que enseña Jesús. Y usted se preguntará, ¿por qué los testigos de Jehová se niegan a recibir transfusiones de sangre? Esto tendría una explicación bíblica que tiene que ver con el siguiente texto. Ponga atención. Simplemente queda firmemente resuelto a no comer la sangre, porque la sangre es el alma y no debes comer el alma con la carne. Los testigos de Jehová, hay que recordar que algunas de las controversias fuertes que tienen se relaciona con la negación, la negativa, a dar sangre o a recibir transfusiones de sangre quien sea testigo de Jehová. Porque hay una lectura que dice que para los testigos de Jehová el alma reside en la sangre. Pero sin duda, otro dato curioso es que los testigos de Jehová no celebran ningún cumpleaños. ¿Sabe por qué? A continuación le mostramos la explicación bíblica para este hecho. La creencia popular es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. La Biblia condena la magia, la adivinación, el espiritismo, el ocultismo o cualquier cosa semejante a esto. Más que nada la Biblia indica de que hay que celebrar o recordar la muerte de Jesucristo, como lo que ocurrió recién en Semana Santa. Y otra cosa muy interesante es que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente se registran 2 cumpleaños, uno de un faraón y otro de un rey del tiempo de Cristo. Y es interesante de que en toda la Biblia hay un silencio completo relacionado con los que sirvieron a Dios. Ninguno celebró sus cumpleaños. Sobre su conducta tratan de no hacer nada que le desagrade a Dios y
y respetan las leyes de los gobiernos, siempre y cuando no estén en contra de las creencias y las de Jehová. Respecto a que no celebran Navidad ni Pascua de Resurrección, también existe una explicación. Según establece la Biblia, Jesús mandó a que se recordara su muerte y no su nacimiento. Es por esto que la Navidad no sería una fecha para conmemorar. Además, consideran que Pascua de Resurrección es una fiesta pagana con la que Dios no estaría de acuerdo. Como ve, los testigos de Jehová tienen distintas creencias que los hacen tener mucho de mito y de verdad. ¿Qué es lo que piensan realmente de la sociedad actual? ¿En qué creen y qué valores no están dispuestos a transar? Todo esto lo conversamos hoy con el profesor Hugo Cepeda en el Muy Buenos Días a Todos. Sí, claro, estamos con el profe Cepeda y también con Moisés Tabilo, que es anciano de la congregación Testigo de Jehová. ¿Estoy bien? Así se les dice, Sí, anciano. sí. Es como sabio, no claro. es que uno les diga viejo para que la gente no crea que una falta de respeto. por ahí va. Oye, ¿y por qué se les dice anciano? ¿De dónde viene eso? Es que viene de una traducción de un vocablo griego que tiene que ver con la experiencia espiritual de las personas. La palabra es presbíteros. Ya. Presbíteros. Y de ahí sale también la iglesia presbiteriana. Y también la palabra diáconos, nosotros los tenemos en las congregaciones como siervos ministeriales, que son los que ayudan a los ancianos. Y como decía el reportaje, ¿y qué creen los testigos de Jehová? Porque hay mucho mito que tienen todos plena libertad para preguntarle a Moisés y al profesor. Sí. ¿En qué creen, Moisés? Creemos en varias cosas, por supuesto, pero como para completar un poco la idea general, creemos todo lo que dice la Biblia, nos apegamos lo más posible a la Biblia. Es un desafío porque como somos seres humanos imperfectos y pecadores como todo el resto del mundo, tratamos de apegarnos lo más posible a la norma de Dios en cuanto a conducta con el sexo opuesto, conducta en general en la sociedad. Creemos, por ejemplo, en que hay un solo Dios verdadero que se llama Jehová, como lo dije ahí en uno de los comentarios. También los católicos le dicen Yahvé, no hay problema. Jesús es el Hijo de Dios, hacemos una clara diferencia en eso, porque algunos confunden Dios con el Hijo de Dios. Pero la Biblia hace una diferencia entre Dios el Padre, el Creador, y Jesucristo el Hijo, el que fue enviado. Se apegan 100% a la Biblia. Sí. También creemos de que muy pronto toda la maldad que hay en el planeta, el crimen, la guerra, toda esa situación anómala que hay, pronto va a ser limpiada por el reino de Dios. Pero no creen en la venida de Jesús. Sí, sí creen sí, también. Justamente eso es ¿Y cómo por se qué va a no limpiar la celebran tierra. la Navidad entonces? Mira, la Navidad tiene raíces, según muchas enciclopedias, raíces que no son cristianas ni bíblicas, son paganas, como se dice. Claro. Eso significa que no tienen relación con Jesucristo mismo. De hecho, la fecha 25 de diciembre antes era una celebración hacia el dios Saturno, el dios Sol, dentro del Imperio Romano. Y de alguna manera se adoptó como la fecha del nacimiento de Cristo. Y valga la explicación de que Jesucristo no se conoce la fecha en que Él nació. Y no tienen por ahí nada por con ni una octubre, cosa, quizás. No hacen nada ese día. Ese día no, es un día normal. Y respecto a los cumpleaños que decían ahí, ¿por qué no celebran el día del cumpleaños? Qué ¿Por qué? fome celebrar el cumpleaños. Pero te lo pregunto, Ha sido Moisés, una porque tú pelea eres mía hacia autorizado. los testigos Pero de nos Jehová. entretenemos en otras fiestas súper ¿Pero por qué? ¿Es entretenidas. por las velas? ¿Por qué el tema del No, cumpleaños? es por algo muy sencillo, porque en la Biblia, por ejemplo, hay un texto así muy rápido, aquí en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, por ejemplo, dice: mejor es un nombre que el buen aceite, eso significa reputación, y el día de la muerte que el día en que uno nace. O sea, según la Biblia, según el punto de vista de Dios, si hay que recordar algo y darle un mérito especial es el día de la muerte, porque uno allí ha cumplido el plan de Dios, por decirlo así para que lo entiendan. O sea, ¿la muerte se celebra? No es que se celebre, sino que se recuerda Se con más conmemora. honor cuando se conmemora cuando se ha hecho la voluntad de Dios. Ahora, los funerales de los testigos de Jehová son normales como en todo el mundo. Lo único que hay un discurso, el entierro, y a lo que iba, de que según la Biblia, entonces el día de la muerte tiene más trascendencia que el día del nacimiento. Si uno investiga la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es interesante de que en un lapso de como 3.000 años solamente Dios hizo los arreglos para que se colocaran aquí dos cumpleaños: el cumpleaños de un faraón y el cumpleaños de un rey, uno de los Herodes. Ya. Y en los dos cumpleaños se da la casualidad de que son personas que no adoran a Dios. No hay en ninguna parte de la Escritura, por ejemplo, el nacimiento, la fecha de cumpleaños de, por ejemplo, los apóstoles, de Abraham, de algún siervo de Dios como Son Noé. datos que no aparecen. Ustedes no celebran sus cumpleaños, pero tampoco participan de las celebraciones de otros. ¿Cómo Claro, no van? no, por lo Si yo te mismo. invito a mi cumpleaños, Moisés, ¿tú no vas? Hay una No, cosa- pero no te puedo puede. decir, pero otro día nos juntamos y disfrutamos de un buen momento y nos comemos una Moisés, torta te o quiero algo así, preguntar pero no de- celebrar la... Directamente. Pero hay una cosa importante en Sí. esto.
el nacimiento de Cristo, el nacimiento fue celebrado por medio de adoración por los reyes magos, o por los magos, porque no eran reyes, por los magos. Ajá. Y fueron donde Herodes, y Herodes que estaba saltón, que era un rey, Sí. que le dijo, mire, vayan de nuevo, averigüen bien y me informan de nuevo para ir yo también a adorarle. Claro que eso Era una estratagema nomás. Una Claro, estratagema. entonces nos van tampoco a los cumpleaños de compañero de trabajo, tuyo, No, cualquier cosa. por lo mismo, porque lo que nosotros vemos es que de alguna forma Dios nos comunica algo en la Biblia. Él dice, miren, algo así, parecido, ¿eh? Miren, yo coloqué 2 cumpleaños en mi palabra y son 2 personas que no me adoran. Y no coloqué ningún cumpleaños de todos los que me adoran. ¿Ya? Por lo tanto, lo que les estoy transmitiendo es que los que celebran su cumpleaños ¿Ya? no me adoran. Entonces nosotros deducimos y dijimos, para no cometer el error de transgredir contra la voluntad divina, si Él está comunicando algo así, mejor no celebrar nuestros cumpleaños. Yo tenía una compañera de colegio, le mando saludos a la Romy Araya, eran testigos de Jehová, Ya. de estar en contra todavía. Por ejemplo, no comían prieta. Sí. Y yo no entiendo la cuestión. Sí, es por la sangre. Lo que pasa es que después del diluvio, Dios instituyó un mandato muy claro en Génesis capítulo 9, por si alguna vez lo buscan en el Antiguo Testamento. Quedó totalmente destruida toda la zona por el agua y habían pocos recursos de vegetación, Ya. porque antes la humanidad tenía una dieta vegetariana, antes del diluvio. Después Dios permitió recién allí comer carne, pero el único requisito que Dios puso, pueden comer carne, la necesitan, las proteínas y todo lo demás, pero menos su sangre, Ya. porque muy bien se comentó que representa la vida. ¿Ya? Entonces, esa prohibición llama mucho la atención, porque fue una prohibición universal, entregada después del diluvio. Se repitió durante la ley mosaica, en Levítico y en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Sí. y llama la atención que Jesucristo vino, dio su vida, resucitó, y después se hizo un concilio apostólico, en Hechos capítulo 15, dice eso, versículos 28 y 29, en donde quedó claro otra vez, pero por concilio apostólico, de que era bueno seguir con seguir obedeciendo el mandato de no sangre. Así que No no hay comemos prieta. pollitos que han sido ahogados. por Ah, ejemplo. no, espérate ahí, espérate. ¿Cómo no comen pollo que se? Te lo pregunto al tiro, Sí. pero vamos a ir con la Mari, no vamos a ir a pausa. Ya, ok. Vamos con un consejo de la Mari y Ni vuelvo. un ¿Cómo problema. que no comen el pollo de Goya? Ya vamos, Mari. Ok. Así es porque Gracias, Mari, Julia Roberts, así le decimos Moisés nosotros a la Mari. Oye, espérate, ¿qué es eso que no comen pollo? No entendí, de Goya. Degollado sí, porque de esa manera la sangre fluye. Pero Ya. ahogado, como a veces se hace en el campo, no. Porque Ah, ahí cuando uno- le tira el cogote al Justamente. pollo, no comen de eso. No. Profe, ¿no le llama la atención? a No, usted porque eso cosa? está sofocado, eso te vente a la tradición árabe, o sea, musulmana y también en la judía. También lo Pero a mí adoptaron. una cosa me llama la atención, Sí. que me distinguió Moisés, amigo anciano, es la siguiente. Ellos se consideran cristianos Ajá, de adoración, o sea, de la veneración a verdaderos cristianos. verdadero cristiano. Pero no pueden ser cristianos. Si Jesús no es Dios, entonces, según ustedes, no es Dios. Sí. Además, ¿sabe qué es lo que estoy pensando yo? Que las raíces son mucho más antiguas. Usted oyó hablar tanto de Arrio y de Nestorio. Los dos plantearon precisamente un problema de la Virgen. Recuerde que Nestorio dijo que la Virgen no era Teotocos, o sea, no era madre de Dios, sino que madre Cristo Toco, o sea, madre de Cristo. O sea, la separación de las dos cosas es Cristo. La divinidad y la humanidad absoluta. Y eso provocó, o sea, esto es una tradición que viene bastante antigua en el mundo cristiano, porque ustedes no creen en la existencia de la Trinidad, o sea, sería lo que se llaman el pasionismo, o sea, sería prácticamente el Dios, cuando interviene Dios en la pasión que nos redime, porque en la pasión, ¿pero por qué? Porque nosotros sentimos los católicos que Cristo es Dios, hombre y Dios. Por eso que somos redimidos. Si no habría sido redimidos, si acaso hubiera sido solo hombre. Vamos a hacer algo que es bien particular, Sí. porque hay muchos mitos con respecto a los testigos de Jehová, y tú lo sabes, Moisés, ¿cierto? Sí. Hay dudas que queremos preguntarle, que tenía varias. Pues, ¿sabes lo que vamos a hacer? Porque está Matías Vera en la vivo maca está atorada. en un templo de los testigos de Jehová. Matías Vera en vivo. Nosotros queremos recorrer porque muchas veces no tenemos la opción de entrar a esos templos. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días, hoy día les damos la oportunidad de poder recorrerlo. Fíjense, Ignacio, como tú bien dices, esto es muy desconocido para muchos. Nosotros estamos en la comuna de Puente Alto para recorrer este lugar que yo les adelanto desde ya, es muy, muy bonito. Fíjense que tiene mucho verde por todos lados, tiene hartos lugares que uno puede decir que están muy bien cuidados, parece un parque verdaderamente. Y fíjense que para conversar de esto, para que podamos conocer este lugar, yo me encuentro muy bien acompañado de don Fernando Morraz. Usted es el encargado del Hogar Betel, que es donde nos encontramos. ¿Cómo está,
está? Muy buenos días. Muy buenos días y bienvenido a nuestro hogar. Muchísimas gracias, Fernando. Lo primero, lo que salta a la vista, hay muchas áreas verdes, esto es un lugar que tiene cuántas hectáreas, y nos puede comentar más o menos cómo está compuesto todo este lugar. Se ve, que gane verlo. Son 7 hectáreas y tanto. Están invitados. Y están cuidadas así porque nosotros predicamos el paraíso. ¿Ya? Y tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. ¿Cómo así? El paraíso es el lugar que vamos a vivir en el futuro. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo. Como por lo bonito del lugar. La idea es que Claro, se ahora parezca Matías, mira, como al lo que pasa paraíso es que- físicamente. A ver, nos van a preguntar algo Sí, de Matías, Ignacio, lo que pasa te es que, escucho, sí. claro, ellos lo cuidan tanto que a mí solo me han contado historias de los templos de Testigos de Jehová porque ellos dicen que es como el paraíso. ¿Sabe qué vamos a hacer? Yo nunca he conocido un templo de Testigos de Yo Jehová tampoco. por dentro. Entremos, Mati, en Yo un tampoco. segundito. Entramos porque dicen que es como un paraíso y lo vamos a ver en vivo y en directo en el Lo Muy vamos a Buenos conocer. Días a todos. Mati, quédate ahí para que entremos al templo. Vamos entrando Así es. desde ya. Bueno, Ya vamos con ustedes, pero les tengo una gran noticia. miren las imágenes, vamos a volver de inmediato, vamos a ir adentro del templo Testigo de Jehová, porque muchos no sabemos cómo es. Pausa comercial y siguen. Muy buenos días a todos. 11:51 al regreso, los mitos y verdades de los testigos de Jehová, acá en el Muy Buenos Días. No te cambies. Ya volvemos con Muy Buenos Días. Con el... Moisés, ¿tú puedes comer Marquito. sanduchitos? Sí, ¿cierto? Sí. Poco no quiero que Moisés guarde ayuno aquí. Entonces, Le quiero hacer dos cosas. Pero ¿qué una cosa? pequeña, una pequeña puntualización. Solo Dios se adora. A la Solo Virgen Dios se se la adora. venera de manera muy especial, pero en la línea de la veneración, no de la adoración. Por los ya. católicos. Sí. Y lo otro que le quería preguntar, ¿cuáles son normalmente las fuentes de financiamiento de los Qué testigos? buena Sí, pues, los pregunta, templos son profesor. gigantescos, oye, Moisés. Hay un texto en el Nuevo Testamento que indica de que el que quiera cooperar lo haga de buen corazón ¿Ya? y sin obligación, sin un porcentaje. Esa es la idea. No de hay que el alguien- 1%, el 10%. ¿Pero cuánto dan más o menos harto? Es difícil decir porque varía tanto. En términos generales hay mucha generosidad dentro del pueblo de Dios. La Biblia enseña a siempre dar a mano abierta. Claro. Por lo tanto, a nadie se le obliga en las congregaciones. Hay unas cajitas modestamente puestas. No están así súper visibles, pero están en un lugar donde sea accesible y las personas pueden ir colocando. Del 100% dan casi todo. Pero mira, vamos a ir con Matías Vera porque está en vivo en este templo. Listo. Usted lo ha visto, este Sí, templo por eso, fuera, que quiero son conocerlo. fenomenales. Ahora vamos a entrar. Matías, tú estás ahí mismo adentro. ¿Eso es como el salón principal? Este es el salón de asambleas, en donde cerca de 1000 personas se reúnen cada vez que ¡Ah, todas las enorme! congregaciones de testigos de Jehová se instalan acá para aprender de la Biblia, para crecer espiritualmente y también en términos de conocimiento en cuanto a Dios y también de la vida. Fernando, ¿cuánto se reúnen acá? ¿Cuáles son más o menos los procedimientos en el fondo para llegar hasta este lugar que es tan grande como ya lo decía la Mari? Se reúnen todos los testigos de Jehová, que son parte de unas 20 congregaciones, un grupo que le llamamos circuito, ¿Ya? y ellos, una vez cada 3 meses más o menos, les corresponde un seminario de un día. Nosotros vamos avanzando aquí, fíjense que en la medida que llegamos al bonito. principio nos encontramos Sí. con una especie de pileta. Fernando, ¿qué es esto? Es el lugar donde se bautizan los nuevos testigos de Jehová. Aquí mismo, en el salón de asamblea. Exactamente. ¿Y cómo? ¿Y Un es la poquito pura de eso. cabeza como los católicos o se meten enteros ahí? No, eso es por inmersión. Como lo La evangélico. inmersión quiere decir que el cuerpo entero se sumerge por debajo de las aguas. ¿Cómo es ese, digamos, rito, por mencionarlo de alguna manera? Cuénteme en qué consiste. Bueno, alguien para llegar a ser testigo de Jehová, primero tiene que estudiar y aprender y estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Luego, cuando él ha decidido ser testigo de Jehová, se le hacen unas preguntas para que estemos de acuerdo en que está de acuerdo también él en hacer lo que tiene que como testigo de Jehová. O sea, todos bautizados Luego- adultos. Sí, adultos, no infantes. Todo Entonces, adulto. ¿qué significa el bautizo para ustedes? Porque para los católicos es que te saquen el pecado original. No, y además para que pase a ser hijo adoptivo de Dios. Entre paréntesis, para la Iglesia Católica también existe como una de las 3 fórmulas para el bautismo, la inmersión también. También. Que se Pero, no usa hay, poco, no, sí. pero los grandes en No, general sí. no, pues por eso. Ah, eso no, está- no, espérate. los grandes no. Lo que pasa es que en el cristianismo los niños chicos también se bautizan, porque como dice nuestro padre David, pecador me consiguió mi madre, pecador estoy y abierto soy porque pecador. Por lo tanto, la separación respecto al padre está por el hecho ¿Moisés de los ser bautizan concebido. delante de todos, en pleno? Sí. ¿En la asamblea? Sí, como ven Con ustedes testigos. ahí el lugar es un poquito estrecho, no alcanzan a estar todos,
pero a veces se puede transmitir por video el bautismo para que alguien que no alcanzó a ver lo pueda hacer. Y quiero agregar una cosita a lo que dijo el hermano Fernando, de que, por ejemplo, un testigo de Jehová puede estudiar este libro que tengo en mis manos, que es es como la base, es como, por decirlo así, la educación básica para un testigo de Jehová, alguien que lo desee ser, y se puede encontrar en los carritos que ustedes encuentran en las calles. Hay otro segundo libro que es como entrar al liceo, por decirlo así, porque se profundiza un poquitito más en la Biblia. Uno puede comprarlo y puede aprender más del testigo de No Jehová. se compra, se pide, es como pero qué sin bueno. compromiso. Mira, qué Sí. bueno. Qué bueno agradecer a Matías, Sí. que estuvo en vivo ahí en el templo. Yo nunca había visto la asamblea por dentro, siempre lo había visto por fuera, no sabía que tenían esa Muy bonito. Otra consulta, Y los Moisés. jardines preciosos. Moisés, muchas gracias Otra, por un momentito, acompañarnos. otra consulta. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Los efectos del bautismo. Exactamente, porque son los mayores, los niños no. Ya. Sí, exacto. Es tener una buena relación con Dios, obedecer a Jesús, porque Él dijo que hay que bautizarse. Y también el otro efecto es que dice la Biblia en Primera de Pedro, quizá usted ahí lo conoce, de que se hace como una solicitud a Dios para una buena conciencia. Vale decir, alguien que haya cometido muchos pecados en el pasado y que estudia la Biblia y se arrepiente de corazón, puede optar por el bautismo, pero de manera devota, de corazón. Por lo tanto, con el bautismo la persona se compromete a tener la mejor conciencia O sea, posible. la Biblia al pie de la letra. No, pero Moisés, también los niños. No solo También digo los- yo de David. Hay niños que se bautizan también a los David 6 dijo años. con claridad absoluta, pecador me concibió mi madre. Por lo tanto, el pecado original Claro. está precisamente en nuestra concepción. Siempre interesante, profesor, conversar Muchas con gracias, usted. profe. Moisés, muchas Moisés, gracias por también. estar con nosotros. Y atención, Nacho, Mari, amigos, les quiero presentar una historia que va